Estamos en vivo en Luxor TV. Gracias por estar en sintonía. Reporta dónde nos escribes, de qué país estás escuchándonos. Y hoy tengo pues que darle unas muy buenas noticias de todo lo que está pasando con el proyecto. Como ustedes saben, One Ecosystem ha entrado en una etapa de renovación y lo que les había dicho hace 90 días atrás, que todas las cosas iban a cambiar. ¿Quieres enterarte de qué es lo que está sucediendo? Bueno, regálame un like y vamos con la información. Tengo que informarle que hay muchas cosas que están pasando ya en la compañía. Hay un cambio de imagen que ustedes van a ir notando poco a poco. Y lo interesante de todo esto es que es para un beneficio de toda la comunidad. Primero que nada, quiero darle las gracias a todos ustedes por la sintonía, por estar reportando que están conectados. Aquí tenemos a Lucila. Buenas noches, saludos desde Buenos Aires, nos dice Lucila. Está Marianita también desde Quevedo, Ecuador. Tenemos también por acá a Ángel Ricardo, que nos manda sus saludos desde Quinsaloma, provincia de Los Ríos. También tenemos a María Nancy, nos manda un saludo. Jorge Gaitán, saludos Eric, dice. Tenemos acá a Euclides, nos manda las buenas noches desde Paraguay, saludos allá en Paraguay. También tenemos acá a Nelly, mandándonos saludos. Álvaro Herrera, saludos desde Chitré, Panamá. Espero que todo eso esté bien por allá. Como ustedes saben, pues hay una situación acá en nuestro país, pero yo sé que tarde o temprano vamos a encontrar una solución positiva a todo esto que está sucediendo. Sigamos con más personas aquí. Tenemos a Francisco Restrepo. Saludos desde Medellín, Colombia. Ahí donde te encuentres, Francisco, saludos, bendiciones. Luisa también desde Cuernavaca, Morelos, México. Tenemos a la gente de México por acá conectada. Felicidades. Tenemos a Marvin también conectado desde México, desde Monterrey. Tenemos a Daniel desde Argentina. Saludos, Daniel. Y a Carlos Botero desde Bugaba, Colombia. Bueno, las personas se siguen conectando. Ustedes compartan el enlace. Vamos a dar la información. Hay mucha tela que cortar, como decimos acá. Pero lo importante es que ustedes sepan y estén claros que la compañía no va a parar de hacer realidad este proyecto. Y para eso hay una transformación, como ustedes ven en el logotipo, cambió radicalmente. Y como están viendo también en esta nueva imagen que nos han enviado, donde dice We are changing our system, estamos cambiando nuestro sistema, observan pues una mariposa que dejó de ser oruga y se acaba de convertir en una mariposa, y la ventaja que tiene una mariposa de una oruga es que tiene la capacidad de volar y de ir a donde quiera. Entonces el mensaje está claro, la compañía nos va a poner a volar porque viene un nuevo software que eventualmente vamos a tocar ese tema, porque como no tengo la información a la mano, solo lo que el CEO dijo en el video que lancé ayer, viene un software y una aplicación para todo lo que está relacionado con el viaje, con el turismo, con los hoteles, con todo lo que es el negocio y la industria del traveling, de todo lo que es el viajero, ¿no? Las personas que viajan. Y me parece genial que esta nueva herramienta nos las estén poniendo a la mano y que cualquier persona
que forma parte de One Ecosystem va a poder utilizar esta herramienta para hacer todo tipo de negocios con ella, y ya nos enteraremos cómo va a ser el beneficio, y iniciamos entonces con este newsletter que la compañía ha dado, pero lo vamos a ir platicando poco a poco para que ustedes tengan la información. Básicamente aquí está el nuevo newsletter. Ellos acaban de cambiar el día de hoy todo lo que es el formato de las noticias. Y esto básicamente porque así lo debe hacer una compañía. Debe unificar sus redes sociales, su formato, y crear un solo estándar, un solo patrón para que el mensaje llegue claro y simple a la comunidad. Como pueden ustedes ver, las noticias son las siguientes. Estamos cambiando nuestro sistema. El último triple split que se va a dar pronto. Nuevo periodo de calificación. Ahí vamos a ver sobre las aventuras que se dieron en Grecia para aquellos que calificaron, estuvieron allí. También están hablando del cash safe, que yo les voy a tocar un tema interesante. Quizá el video sea hoy un poco largo, pero vamos a tocar todos estos temas para sacarlos de duda y que ustedes puedan sacar un beneficio en el proceso. Oferta de verano de gas también, que ya lo hemos tocado anteriormente. Tenemos otro tipo de informaciones ahí, las cuentas oficiales en Facebook y en Instagram. Ok. Recuerden que el último split está a la vuelta de la esquina. ¿Qué quiere decir eso? Que muy pronto los triple split de la compañía van a desaparecer. Viene un cambio radical en toda la red, en todo lo que es la gestión del negocio. Y si tú tienes algún paquete de educación y estás esperando el triple split, pues esperemos que para el mes de agosto esto llegue ya a su máximo nivel. Y una vez que se dé, pues tendrás el beneficio de poder conseguir los tokens promocionales o las fichas que da la compañía al día de hoy para poder minar la criptomoneda One. Si tú eres nuevo y estás viendo esto por primera vez y no sabes nada del asunto, te recomiendo que veas los videos que están en el canal, y si te quieres inscribir o quieres entrar a One Ecosystem, en el enlace de este video están las llaves para que puedas entrar a la compañía, para que puedas entrar al ecosistema sin ningún costo, y ahí puedes ver los módulos educativos y puedes comprarlos con Bitcoin o Ethereum, los euros, para que puedas entonces adquirir la información. Recuerden que es vital tener la información. De momento, pues esos tokens promocionales, esas fichas que regala la compañía al adquirir los paquetes educativos, cuando se dé el último triple split, aquellos que sacaron el beneficio van a tener como consecuencia lo que se llama más fichas promocionales, y por ende van a poder minar más monedas One. ¿Y qué es lo que significa el triple split? Bueno, aquí le voy a mostrar un ejemplo. Supongamos el paquete más simple que tú tengas, ¿no? El paquete más simple es un starter y básicamente él te va a dar 800 tokens, ¿ok? Aquí están los 800 tokens, ¿ves? Eso es lo que él te va a dar. Ese paquete te va a dar solamente eso. Ok, vamos a buscarlo acá rapidito. Busquémoslo acá rapidito. Este es el paquete, ¿ven? El starter. Y esto te da una introducción al mundo de las finanzas, te abre un poquito la mente para que tú puedas entender de qué se trata el mundo de las finanzas y puedas aprender un poco sobre lo que es One Ecosystem. Hay muchos módulos de educación, pero la ventaja que tienes es que la compañía te da estos 800 tokens. Entonces, al darte esos 800 tokens, como hay un triple split, el split tradicional que él hace es de 1, que sería multiplicar 800 por 2, y te va a dar la cantidad de 1600 tokens. Pero como hay un triple split, entonces se multiplica ese resultado 2 veces más, logrando hacer el triple split, que son, diríamos por decir, la multiplicación de factores para tener más tokens. Una vez que consigues la cantidad de tokens que tú quieres, por ende vas a tener más fichas y vas a poder minar más monedas One.
¿ok? Quiere decir que quedas con 6.400 tokens promocionales y vas a conseguir pues después 5.600, que es lo que viene siendo, porque de fábrica él te va a tirar 800 de una vez a la cuenta. Es que todo va a cambiar ahora. Igual sucede acá con un ejemplo que pusieron con un Tycoon, que un Tycoon, si tú lo haces con la promoción sin nada de split y nada de promociones, básicamente es lógico, no te harías casi nada de monedas, quizás unas 400 o 500 monedas. Pero con este triple split, haciendo un cálculo, porque te va a dar el sistema 3 split, básicamente. Después de eso, eso representa lo que sería un split sólido. Después de eso vienen los 2 splits adicionales que cumplen entonces ya lo que es el triple split. Y podríamos hablar que podríamos decir que te podrías hacer como unas 3.500 monedas, Juan, con este paquete. Esto hay que aprovecharlo para aquellos que no conocen lo que es One Ecosystem y quieran tener esta moneda, que es un token RC20. Pues ahí está la forma de cómo minarla. Ok, vayamos entonces a la siguiente noticia que dice acá que nuestro sistema será cambiado pronto. Esto es una afirmación, esto no es algo que lo están diciendo porque ya no. Esto viene y en ese cambio donde la compañía va a mejorar todo lo que es el sistema de redes, hay 2 productos que están de punta dentro de esta nueva implementación, y uno de ellos es el OneForex. El OneForex va a ser una herramienta de trading para que toda la comunidad aprenda el trading. Si tú eres dueño de la moneda One, es vital que entiendas cómo funciona el trading y este universo del Forex. Cuando salga ya la aplicación, vamos a entrar profundamente a entender cómo es toda esta industria, porque esta es una industria completa donde One Ecosystem está entrando con una aplicación. Creo que van a venir también módulos y paquetes especiales dentro del OneForex, pero lo importante es que vamos a poder utilizar esa herramienta. Ahora mismo se están haciendo pruebas, se están haciendo test, verificaciones, para que todo esté en orden una vez que se haga el lanzamiento. Ese lanzamiento va a ser muy pronto. Ahora mismo estamos esperando cuando la compañía nos va a decir, pero eso viene muy pronto. En el video que lancé ayer, que hablaba sobre eso, el CEO nos comentaba ese asunto en Vietnam, pero eso fue el 12 de julio. Y hoy estamos a 22 de julio. Quiere decir que hace 10 días que él tocó ese tema y tenemos 10 días de ventaja. Porque cuando él habló en ese momento se refería a que estaban haciendo los test y las pruebas. Igualmente sucede con Dealshaker, que le han hecho unos cambios y que se van a activar muy pronto, y han colocado varias monedas fiduciarias dentro de la plataforma. Entre una de ellas está el peso colombiano, y eventualmente después le voy a tocar eso en otro video. De momento quiero concentrarme en las noticias que hay acá y en las preguntas que tengan ustedes en la caja de comentarios, aquí en el chat pueden hacerlo, y con mucho gusto les respondo lo que quieran saber. Dice aquí Alexander, Eric, una pregunta: ¿cómo hago para informarle a la gente que pregunta que cómo le confirmo que es un token de Ethereum? Bueno, básicamente eso está en el libro blanco. Pasa que, déjame abrirlo aquí rapidito mientras estoy hablando con ustedes. En el libro blanco, la compañía pues dice allí que es un token RC20, esa es la forma de tú decirlo. Y ahí está claro, ahí lo confirman. Mientras eso se va cargando, yo voy a seguir acá con el boletín. Y bueno, estos cambios vienen, quiero decirles que estos cambios vienen, y básicamente la otra aplicación que el corporativo va a desarrollar es la aplicación de viajes, como yo le decía. Es un app de viaje, que lo dijo el CEO, que está relacionado con hoteles, y los negocios son directos
con los hoteles, no hay un tercero. Esto me parece fabuloso. La compañía negocia directamente con los hoteles y de ahí con toda la comunidad. Y ya veremos de qué se trata ese negocio, porque suena muy interesante. Entonces, hasta donde tengo entendido, como somos una compañía de network marketing, lo más probable es que todas las personas que tú registres debajo de ti para que hagan trading dentro de la compañía, utilizando el OneForex, pues las ganancias que ellos generen, eso te va a subir una comisión en euros. Y eso es lo interesante, mi amigo. Igual en el negocio de viajes, en el negocio de la aplicación de viajes que van a poner, no sé si va a ser como un Booking. No sé si ustedes conocen esa aplicación que se llama Booking. Puede ser algo así parecido, que esté integrado. No sé en realidad qué es lo que ellos estaban tratando de pensar, pero Booking es una excelente aplicación de viaje que te permite buscar hoteles, buscar lugares. La pueden hacer como un tipo Airbnb, donde pueden conectar promociones y las personas pueden hacer algún tipo de negocio donde pueden buscar dónde quieren quedarse. Imagínense que esto estuviera incorporado dentro del proyecto que ellos quieren hacer, pues sería interesante. Esta es una idea, no quiere decir que esto sea así, por Dios. Le estoy informando que es una aplicación de viajes. Supongamos que alguien quisiera ir a Boquete, aquí en Panamá. Le da un clic acá y le aparecen ahí las herramientas, todo lo que ofrecen los diferentes hoteles que estén conectados. Quizás acepten una parte en One, otra parte en efectivo. Sepa Dios cómo va a ser. Y si alguien compra por allí, pues si tú vendiste una posición o algo así, el que impulsó la venta de que alguien se hospedara dentro de ese hotel, pues recibe un beneficio de la red, porque eso es así. Créanme que la compañía va a aprovechar todo el equipo de trabajo que hay para impulsar este negocio hacia adelante. De momento tenemos que concentrarnos pues, en la noticia que está acá, pero esas son las ideas que yo pienso que pueden suceder dentro de lo que la compañía nos va a ofrecer más adelante. Ok, hay un periodo de calificación para aquellos que están haciendo la red, pueden aprovecharlo porque van a extenderlo hasta el 31 de agosto. Y eso me parece muy bien para todos aquellos que están haciendo la red. Las comisiones las reciben en euros. Y esos euros van a la wallet caliente, que se las voy a mostrar dónde está. Y esa wallet caliente, adivinen qué, la puedes cambiar automáticamente a efectivo. Si yo tuviera algo aquí de dinero, ok, automáticamente este dinero yo lo puedo sacar de aquí y mandarlo a una wallet externa de Bitcoin. Vamos a una cuenta de arriba donde han entrado ahí unas transacciones de DealShaker y otras cositas que he estado haciendo, y ahí tengo este dinero. Y ahora voy a hacer un par de ejemplos porque esto es interesante para que lo vean en vivo. Yo tengo aquí 750 euros. Y recuerden que el euro al día de hoy está a la par del dólar. A veces baja un poquito, a veces sube un poquito, y ahí está. Entonces, más o menos es como decir 750 dólares. Yo quiero sacar ese dinero allí y yo lo puedo hacer automáticamente. Yo me voy acá, ¿ves? Y digo aquí, Request Withdraw. Le doy un clic y automáticamente ahí aparece mi billetera de Bitcoin. No quiero que la vean porque es privado, pues, pero básicamente ahí aparece. Repito, ya. Ok, ahí está. Entonces yo puedo poner aquí los 750 dólares menos el fee que ellos cobran de 0.50, pero o es 0.50 o son 15 euros. Esto quiere decir que para que sean 15 euros yo tendría que retirar arriba de 3.000 dólares. Si es menos de 3.000 dólares, me van a cobrar 15 euros. Quiere decir que yo puedo sacar de esos 750, podría sacar básicamente, menos los 15, 735. Entonces yo pongo aquí 735 y ya yo puedo retirar mi dinero. Hago clic aquí, ¿ve? En confirmar y automáticamente se va a la wallet que yo he puesto. Y así es como está operando este asunto. Y yo quiero decirle a ustedes que esto ya está disponible dentro de One Ecosystem. Todas las comisiones que tú hagas por vender los paquetes de educación y darle la información a las personas, que las personas compren sus paquetes, automáticamente la compañía te paga una comisión y tú la recibes en esa wallet y de ahí la sacas a euros y automáticamente tú comienzas a recibir un ingreso producto de divulgar
la información sobre blockchain, sobre legalidad de las criptomonedas, sobre todo lo que tiene la compañía a nivel de educación. Eso está allí, ha estado siempre allí, y cualquiera puede hacer eso al día de hoy y comienza a recibir esas comisiones. Ok, vayamos entonces con más información y vamos acá. Para todos aquellos que están haciendo la red, pues tienen ese beneficio y pueden recibir su calificación y los rangos que se hacen al hacer la red. Aquí tenemos personas que fueron a Grecia producto de ese trabajo de hacer la red. Es un trabajo titánico, pero da buenos resultados. Aquí los vemos a muchos de ellos disfrutando de un ambiente fabuloso en Grecia. Eso fue hace poquito. ¿Lo están viendo? Bueno, vamos ahora a un tema sumamente interesante y este es otro negocio que les voy a presentar en la noche de hoy, que se llama el Cash Safe. Y tú dirás, ¿qué es esto, Eric? ¿Qué es el Cash Safe? Bueno, ya te voy a dar la explicación. El Cash Safe es una herramienta para hacer dinero. ¿Ok? ¿Me estás escuchando? Es una herramienta para hacer dinero. Quiere decir que tú puedes depositar dinero a la plataforma a través de la herramienta que tenemos con esta compañía que se llama CoinPayment. Podemos hacer depósitos y ganar una rentabilidad como si fuera una especie de plazo fijo, donde tú recibes un beneficio y una vez que tienes el beneficio retiras tu dinero y sacas el porcentaje que negociaste con la compañía. Ahora vamos a ver esos porcentajes. Esto está disponible y nos dice el newsletter: ¿quién dijo que el dinero no está vivo? Obtengan ganancias mientras está de vacaciones. Deja que tu dinero crezca. Estamos hablando que hay 4 tipos de hacer negocios con la compañía. Uno de ellos es colocar tu dinero al 1% de interés mensual. Esto quiere decir que vas a tener un interés anual de 12%. Entonces, si lo haces a 3 meses y lo dejaras allí, por decir que cada 3 meses tú haces la renovación, tendrías un interés mensual anual de 15%, estamos hablando. Pero si tú decides irte por la opción de 6 meses, o sea que cada 2 años tú haces que el dinero trabaje para ti a 1.5 por 12, estamos hablando de un interés del 18% anual. Pero si nos vamos al 2%, que es el que está pactado 18 meses, estaríamos hablando que vas a tener un interés del 24% anual. Y eso es lo interesante, mi amigo y mi amiga que me escuchan, que tú puedes hacer negocios con One Ecosystem en este preciso momento. Puedes depositar 10.000 euros, puedes depositar mínimo 500 euros y máximo 30.000 euros. En el ejemplo que tenemos acá, ellos hacen un depósito, por decir un ejemplo, de 10.000 euros o 10.000 dólares, porque está casi a la par. En 18 meses te va a dar un beneficio de 3.600 euros de interés. Además de los 10.000 que ya ha puesto, eso es tuyo, te regresa, pero recibes entonces 13.600. Ese es el retorno que tendrías en 18 meses. Esto es lo que están ofreciendo muchas compañías por allí, que te dicen que tu dinero aumenta, pero a veces te exageran un poco y te quieren dar de más. Lo que yo he escuchado ahí de otras compañías que hacen esto, donde muchos se fueron para allá, ellos lo dan al 3% anual. En este caso, la compañía lo está dando al 2%. Está bien, está muy bien 2%, pero tenemos la seguridad de que podemos confiar en One Ecosystem. Muchas otras empresas duran 2-3 años y se van y desaparece, se va al sitio web y se va para abajo y pierde uno todo. Pero One ya va para los 9 años y seguimos en pie. Y esto comienza apenas porque ahora estamos con una nueva etapa porque se está desarrollando una nueva compañía, una nueva marca y todo cambia. Les voy a poner el ejemplo de lo que es el Cash Safe para que puedan entender un poquito y entiendan de una vez cómo funciona este asunto con un ejemplo en vivo. Vamos con eso. Ok, voy aquí al Cash Safe, que es aquí en esta esquinita. Lo están viendo, le doy un clic. Vamos más hacia... Voy a bajar aquí. Aquí está Cash Safe.
Voy a acercarme un poquito. Y yo voy a coger la opción más amplia. 18 meses. Y yo voy a poner aquí los 750 euros que tengo. Mírenlo. Le voy a decir que Automatic Cash Out cuando madure. Esto quiere decir, vamos a buscar la traducción para que quede ahí en la pantalla. Dice, retiro automático en la fecha de vencimiento. Yo le voy a poner esto aquí. ¿Ok? Y yo voy a poner aquí que se haga el depósito. Miren que lo voy a apretar. Ya. Aquí quedó automáticamente mi depósito hecho. ¿Ve? Tengo 750 que deposité. Y eso al 2%, lógico, esto es lo que me va a dar. No puedo esperar mucho porque esto es lo que me va a dar todos los meses. Voy a recibir 15 dólares de estos 700. Ahí puse el dinero a trabajar. Todos los meses yo saco 15 dólares. Claro, si yo meto ahí 10,000 o meto 2,000 o 3,000, se va a sentir el peso, ¿no? Ok, pero supongamos que pasó un mes, 2 meses, estaba sacando el dinero y de repente yo diga, tú sabes que yo quiero desactivar eso. Tú le aprietas aquí donde dice Cash Out. Ok. Y automáticamente el sistema te va a decir que si lo haces, vas a perder todos los intereses y nada más vas a recibir lo calculado en un mes X, por decirlo así. Y aquí te aparecería, lógico, ¿no? Porque yo no le dejo mucho tiempo. Tú dices, sí, yo acepto el riesgo de que voy a perder esos intereses. Entonces le das un clic y automáticamente el sistema me vuelve a regresar el dinero, me mantiene un historial aquí donde yo hice el cash out. Y si yo voy a mi wallet de cash, ahí están mis 750 euros, no los he perdido. Y automáticamente voy a Request Withdraw y retiro, si yo quiero, ese dinero a Bitcoin. Entonces, este es un negocio que está allí disponible. Cualquiera lo puede hacer ya porque la compañía lo está ofreciendo. Y solo por entrar, para darle movimiento a un dinero que tienes en el banco estancado, solo metiéndolo aquí, ya tú empiezas a generar. Hagamos un cálculo con 30,000 euros para ver cuánto da. Por 2 entre 100. Estamos hablando que 30,000 euros me generarían 600 dólares mensuales durante 18 meses por tenerlo en esta plataforma. Ahora yo te hago la pregunta. 30,000 euros en tu banco, ¿cuánto te da interés todos los meses? Haz el cálculo. Acá en One Consistent 30,000 euros te va a dar automáticamente 600 euros todos los meses por 18 meses. Piensen en eso, ¿ok? Y esto está disponible. Y el día que necesitas retirar la plata, cortas, haces el cachao, sacas tus 30,000, lo mandas a Bitcoin y sacas tu dinero. Esto está disponible ya en One Ecosystem y esta es la herramienta que ellos nos dicen acá de utilizar el cash safe con la compañía. Esto ya está disponible. Y bueno, aquí está para todos ustedes, ¿no? Vamos a ver qué más acá tenemos. Bueno, tenemos lo del gas. La promoción del gas está disponible hasta el 31 de agosto. Como ustedes saben, la promoción del gas consiste en que tú puedes enviar tus monedas One a cualquier parte del mundo. Y voy a hacer un alto aquí porque es vital que también entendamos esto. La compañía nos está dando el 40% por mover las monedas One a cualquier parte del mundo. Y tú dirás, pero yo ¿por qué las quiero mover? Yo no sé tú. Por algo te están dando el gas para moverlas, ¿no? o no lo pondrían allí, ¿no? El gas es la gasolina que tú le pones a un carro para que se mueva. Si yo te doy un Porsche y lo tienes en el garaje y tienes la opción de poder comprar el gas, tú puedes hacer dos cosas. No haces nada, dejas el Porsche estacionado allí, todo el mundo lo ve. Qué lindo, yo lo quiero montar. Ahí se queda, hermano. Pero tú dices, tú sabes que yo voy a moverlo y voy a hacer Uber en este Porsche, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, al moverlo tú creas una actividad económica y, lógico, recibes un beneficio. Tus monedas están allí y te dan el gas para moverlas. Ya tú decides qué haces y tú interpretas qué es lo que te quiero decir. Entonces,
De ti depende. Tienes una wallet montada sobre el protocolo de Ethereum que va a ser pública, Dios mediante, el otro año así sea, porque la compañía está cumpliendo todo lo que dice. Y puedes moverla con el gas, la cantidad de monedas que quieras, porque voy para la figurita nuevamente. Vamos para atrás. Vamos para atrás otra vez para que observen aquí la figurita. Voy a acercarlo un poquito más. Pues aquí está detallado, miren ustedes. 40%. Supongamos, le voy a abrir la mente un poquito, que tú quieres transferir esto de una wallet A a una wallet B y cerraste con esa persona en mover 100.000 monedas. Ya yo no sé cuál es el negocio que tú estás haciendo allí. Eso es tu decisión. Bueno, ahí tienes pues. La persona te da lo que te tenga que dar en fiat y tú le transfieres esa cantidad de monedas. Pero tienes que darle a la compañía 12.000 euros para poder moverla. Así que tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber cuál va a ser el deal que vas a hacer. Ya te lo dejo a tu imaginación. Pero lo puedes hacer, ya está disponible la opción de mover los WAN. Eso es lo que se llama P2P. O sea que tú mueves una moneda digital de una wallet a otra a través de la cadena de bloques y arreglas por debajo o fuera de esa cadena de bloques una transacción utilizando el sistema SWIFT, o lo haces en efectivo o lo haces por productos y servicios. Ya es una decisión tuya de lo que tú tienes que hacer con eso, pero está disponible esa opción. Bueno, como ustedes saben, pues la marca ha tenido un cambio radical, y básicamente de eso vamos a hablar ahorita, porque voy a las preguntas. Quiero ver qué hay aquí enfrente. Ok, aquí me dice Alexander, dice, ¿será que para Forex se activa otra cuenta? Bueno, yo he escuchado que para el Forex vamos a entrar en una aplicación de Forex. Sí, algo así he escuchado, como que entramos a una cuenta especial de Forex y ahí hacemos toda la cuestión real, o sea, dinero real, negocio real. Hay que tener cuidado porque hay muchas personas van a poder hacer mucho dinero y otras personas van a poder también perder. Eso hay que tener un conocimiento. No sé cómo va a ser lo del Forex. Les voy a dar unas ideas de cómo yo pienso, pero esto no quiere decir que lo esté diciendo el corporativo. Esto es una imaginación mía y una especulación mía de cómo puede ser lo del Forex. ¿Y cómo fue antes? Pues antes entrábamos a la aplicación de Forex, que es otro enlace, como decir dealshaker.com, es un sitio web aparte, conectado a todo el engranaje, lógico, ¿no? De allí entramos al OneForex, y el OneForex puede que tenga algunos paquetes educativos para que la gente también entienda cómo funciona eso. Puede ser que los mismos que están en el back office también estén duplicados acá en la sección de shopping. Supongamos que tengan módulos de paquetes de trading, pues, con dinero real, que tú puedes comprar esos paquetes y ese dinero se te acredita a tu cuenta para ir al mercado en vivo del Forex. Entonces supongamos que hayan paquetes de 100, 200, 300, 1000, 3000, 4000 y esos paquetes van a estar allí, ¿no? Entonces, ¿el negocio cuál es? El negocio es que si tú registras personas debajo de ti o si tú mismo quieres comprar el paquete, tú compras un paquete de $1000 porque vas a comprar oro, por decir un ejemplo, o vas a comprar alguna divisa en particular y vas a entrar en el trading porque tú te la vas a arriesgar. Entonces tú compras ese paquete y va a existir el mismo método lógico de depositar con Bitcoin para comprar los paquetes. Los paquetes se convierten en euros y el paquete está allí. Tú compras el paquete de la compañía y te da esas fichas que son en dinero fiat para ir a tradear dentro del OneForex. Entonces, dentro del OneForex, esto va a ser un universo completo. Déjenme buscarle aquí más o menos para que ustedes puedan visualizar de qué se trata, porque esto le va a dar mucho valor a One, quiero que sepan. Esto es una herramienta que nos va a poner a volar a todos. Y básicamente yo voy a hacer varios videos acerca de este universo, de cómo poder hacer negocios con el OneForex, porque esa es la idea. La idea es utilizar la plataforma y hacer negocios con la plataforma. Entonces, una vez que uno entre allí con el paquete y con el dinero que le has cargado a la plataforma, lógico,
Eso te va a permitir tener maneras de hacer negocios interesantes. Todo el dinero que tú hagas dentro de la plataforma lo vas a recibir en euros si ganaste y ahí has dicho, ok, corto aquí esta opción y voy a la opción de hacer el retiro e irme para liquidarlo. Lo vas a poder hacer. Esta aplicación que van a ver no es el OneForex de nosotros, pero es un ejemplo solamente, un ejemplo, y lo digo aquí claro para que no se malinterprete si alguien ve el video. Es solo un ejemplo. Supongamos que tú quieras hacer un depósito, que puede también existir la opción de hacer un depósito o comprar módulos. Pues vamos a tener la opción de hacer el depósito, ¿no? Un depósito, haces tu depósito y aprietas acá después Trade Now, o sea, ya tú vas a entrar a tradear. Y una vez que tú haces el depósito, pues con cuenta real, ojalá le ponga la opción de cuenta que no es real, porque así uno puede practicar antes de entrar a la vida real. Entras a tradear. Lo más probable es que para poder hacer el trading y empezar a poder comprar estos activos, tú necesites tener el KYC aprobado, porque de lo contrario, lo más probable es que esto no te permita el sistema entrar. Entonces, tú vas a poder comprar las divisas del Forex, ¿ve? Y vas a poder comprar otras opciones que puedan existir dentro de la plataforma. Eso lo vamos a ver una vez que el sistema nos lo permita hacer. Déjame ver si yo puedo entrar aquí en un demo, porque esto es una aplicación real, ¿no? Esto tiene su Forex y todo real, ¿no? Como lo están viendo, aquí este es más o menos cómo podría ser el sistema. Y si tú quieres comprar petróleo, que es lo que tengo yo aquí a la mano, entonces tú entras aquí, como tienes una cantidad de dinero, aquí yo tengo 10.000 que me dieron como un demo, miren, observenme. Entonces yo aquí tengo mi cuenta, miren, ¿ven? Esto sería fabuloso si el sistema lo pudiera tener. Mi cuenta de práctica, que me dan 10.000, y una cuenta real, donde ya estás utilizando tu propio dinero. ¿Ok? Entonces comienzas a tradear, hermano. Igual pudieran ellos entrar aquí con alguna divisa en particular, o pueden entrar también con una criptomoneda, porque esta aplicación que tengo yo acá, él permite tradear también con criptos. Entonces sería una opción que también pudiéramos nosotros tener esa herramienta, ¿no? Y básicamente esto es lo que es el OneForex. Pero lo interesante es que si tú entras en un OneForex tradicional, o un Forex que ya existe, un sistema de trading, quizás no tenga el sistema de referido o no funcione muy bien ese sistema. Acá nosotros somos expertos en lo que es el network marketing, y esa herramienta se la van a poner al OneForex, y todas las transacciones y dinero que haga un trader profesional, a ti te va a subir un fee. No sé cómo lo van a hacer, pero por eso es que viene ese cambio tan drástico que lo han anunciado, porque el OneForex se va a convertir en una herramienta de network marketing, porque mucha gente quiere entrar al Forex. Entonces la gente va a poder entrar al Forex, abrir su cuenta, tú vas a poder decirle a otras personas que entren y abran su cuenta, y si son personas que saben de este negocio, van a entrar y van a hacer dinero, porque esto es así. El que sabe va a hacer dinero. Nosotros en este canal vamos a ir poco a poco, vamos a ir enseñando todas las herramientas que tenga la plataforma y cómo utilizar el sistema, de tal forma que ustedes puedan ir aprendiendo poco a poco. Pero yo conozco a muchos dentro de One Ecosystem que cuando el OneForex estaba activado, cogieron cursos y seminarios del trading, y a lo mejor quizá al día de hoy lo estén haciendo con esos cursos y seminarios que cogieron del OneForex cuando existía el OneForex en el sistema anterior. Ahora sí vamos a ir a un mercado real y vamos a tener la herramienta para aprender. Y por aquí saldrán líderes, como decía el CEO de la compañía, que te pueden dar una sorpresa. Y si está debajo de tu estructura, te va a empezar a subir toda la semana un ingreso residual, 20, 15, 10 dólares, dependiendo del negocio que él esté haciendo allá abajo. Por eso la red va a cambiar, porque entonces uno va a poder entonces ofrecer este universo a otras personas, y tú vas a tener un ingreso residual del negocio que se haga allá abajo. Uno, por la plata que metan por depósito,
Por cada depósito te entrará un fee y otro por la ganancia y el retiro que haga también te entrará otro fee. Eso lo vamos a ver cuando la compañía diga cómo va a ser todo el asunto del network que se va a desarrollar. Ahora mismo estoy dando suposiciones con lo que yo conozco, pero esto pues puede ser diferente. Igual sucede con la aplicación de viajes. Todo el que quiera ir de viaje, bueno, y yo también, aquí tengo paquetes, porque habrán paquetes de viajar a Europa, a China, sepa Dios qué es lo que ha hecho la compañía, que va a estar, acuérdense, One Ecosystem está en 190 países, muy fácilmente ese negocio de hoteles y cosas se puede hacer, porque tenemos los contactos, en cada país hay un contacto. Entonces, si me dicen a mí, por decir un ejemplo, Eric, en Panamá, búscate los hoteles y ofrece, yo voy y los voy a registrar a todo lo que haya que registrar con la plataforma. No sé si eso va a ser automático, no sé si eso lo tenemos que hacer los contrimarios. No tengo idea de cómo va a ser la historia, pero me entusiasma de que además de vender los paquetes educativos, y que es una forma de generar ingresos, además de tener la Deal Shaker, donde podemos hacer todo tipo de negocios con los productos que tú vendas o lo que tú quieras ofertar allí para darle salida a una mercancía que tú tienes, porque lo puedes hacer como vendedor individual y recibir una parte en efectivo y otra parte en One. Vamos a tener la opción, y ahora entro en Deal Shaker para decirle un poquito de qué es lo que están haciendo en Deal Shaker. Vamos a tener la opción de tener entonces el One Forex, otra entrada, además del Deal Shaker y además de todo lo que es el One Academy. Y vamos a tener la opción del Travel. O sea, son 4 entradas más la quinta, que es la opción de negocio que le acabo de mostrar, que es el Cash Safe. Entonces son 5 entradas, quizá haya alguna otra que no estoy viendo, pero estas son las 5 que me vienen a la mente. No, la sexta entrada viene siendo el P2P, o sea, mover tu One de un punto A a un punto B, pagando gas y haciendo tu negocio. Esa es la sexta entrada. Son 6 entradas que tiene la compañía y que tienes tú, mi amigo, porque pertenece a la compañía. Entonces ponte a pensar qué vas a hacer, porque ya yo le estoy dando vuelta y uno tiene que activarse. Uno no puede quedarse dormido a que las cosas vayan a suceder en algún momento, a que yo voy a cambiar mi One por Ethereum o Bitcoin mañana. Olvídate. Sí se va a poder hacer. Yo no digo que no. Se va a poder hacer. Pero como les he dicho a todos ustedes, lo más peligroso de una moneda es que se vaya a cero. Y sacando un exchange ya en este preciso momento, la moneda se va a cero porque la gente va a liquidar todo. Porque no tienen el conocimiento del trading. Y entonces estas personas que tienen muchas monedas, las van a liquidar. Y el precio de la moneda se vaya a cero. Entonces yo quiero que mi One esté en 100 o 200 euros o dólares en los próximos años venideros y que se puedan cambiar a Bitcoin y Ethereum directamente si es necesario hacerlo, porque yo creo que no va a ser necesario. Yo creo que va a ser al revés. La gente no va a buscar a nosotros para hacer el cambio por One, porque hermano, nuestra moneda se puede cambiar con todo lo que tenemos, con todo nuestro entorno. Porque todavía no hemos entrado al mundo de las remesas. Eso es otra historia, eso viene más adelante. Ni hemos hecho las conexiones que puede hacer la compañía en un futuro con los bancos también. Eso lo vamos a ver más adelante porque todo va por etapas. Pero lo importante es que lo están haciendo. Y lo importante es que nos están dando herramientas para poder hacer negocios juntos con la compañía. Eso es lo más importante y tienen que tener en cuenta eso. Lo otro que le iba a decir es que básicamente esta herramienta del OneForex no la van a estar soltando en cualquier momento. Pero junto con el cambio de la red, ¿ok? Es que van a lanzar este OneForex y la aplicación de viajes. Porque una vez que se lancen, el sistema de red que tenemos ya tiene que estar sincronizado y amarrado con todos los módulos y ofertas que va a tener la plataforma para que todo el que está haciendo la red a través de lo que es el nivel de educación, pueda enfocarse también en la parte del trading, la parte de Deal Shaker, que también da billete el Deal Shaker por cada comercio que registre. Entonces tú te pones a ver, tenemos un universo online interesante donde tú puedes hacer negocios con todo One Ecosystem, metiendo comercio para recibir tu porcentaje por la venta global en One y en euros. Y ahora que ya entré a Deal Shaker, les voy a decir lo que viene. Esto, yo le digo algo, esto se está poniendo interesante, voy a sentarme mejor, porque lo que les voy a decir de Deal Shaker les va a poner la mente a trabajar. En un video que hizo nuestro gerente mundial, el señor Vladislav, él nos da la técnica porque le preguntaron de cómo iba a ser el proceso para que los comercios intercambiaran los One.
Y él decía que se va a crear un sistema de intercambio de yuan por fiat. O sea, donde tú conviertes tus yuan en fiat para los comercios, y eso va a ser como una piscina donde entran todos los que quieren cambiar sus yuan por comercios a una tasa en particular, y de esa manera el que va a comprar un producto entra a esa piscina y compra los yuan pagando con Bitcoin o al cambio, porque me imagino que para poder comprar esos yuan tendrás que comprarlos con euros. Me imagino que así debe ser como trabaje, que sea un stablecoin, donde el que va a comprar, lógico, tiene que ya sea convertir sus euros al stablecoin y comprar los yuan para comprar, por ejemplo, una computadora Apple que vende Luxor Computer, y que esa computadora cuesta 50% en yuan y 50% en euros dentro de la plataforma. Entonces ahí las personas, no tengo los euros, no tengo los yuan, ¿cómo hago? Porque va a pasar eso. Va a pasar eso, que la oferta va a estar tan interesante y van a entrar compañías tan buenas que van a querer comprar la oferta, pero no tienen yuan. Entonces el comercio va a poder vender sus yuan, y la forma que ellos dijeron, que después voy a hacer un video explicando eso, era pues como un pool donde la gente pone su oferta y ahí se vende, ¿no? Entonces es como una especie de venta directa arbitrada por la compañía. Pero yo les he dicho a ustedes que si la compañía quisiera desarrollar un sistema antes de que salga el exchange, para que a la comunidad le entre algo de liquidez, algo de efectivo, lo que pudieran crear es un sistema P2P, que lo tiene Binance y que es muy simple, donde ahí va a estar una comunidad enorme de personas que compran y venden. ¿Ok? Y esto es lo mejor que puede hacer la compañía, créanme, porque la moneda no pierde valor. ¿Y cómo funciona un sistema P2P? Bueno, muchos que compran y venden Bitcoin lo hacen. Hay plataformas muy famosas que permiten este sistema, donde la plataforma es el intermediario y asegura que los Bitcoin vayan a llegarle al otro punto a través de una wallet interna dentro de la plataforma. Y igualmente, en ese proceso cobran un fee, lógico. Igualmente, el que recibe el dinero fiat es el que puede tener el riesgo, ¿no? Porque puede que no le llegue, y si no le llega, bueno, hay un sistema de protección y arbitraje dentro de la plataforma que te protege el dar las monedas y liberarlas hasta que tú no recibas el efectivo. Entonces, tú colocas tu oferta, y cuando tú vas a ver las ofertas en Bitcoin, hay Bitcoin que te los venden a un precio muy alto y otros a un precio muy bajo y a otros a un precio súper bajo. Entonces, lógico, lo que venden a un precio súper bajo en ese P2P son los que rápidamente liquidan su moneda. Pero el Bitcoin está en los exchanges a un precio de mercado, olvídate. Ellos agarran el precio de mercado como referencia. Entonces, Juan pudiera hacer eso, lanzar su moneda pública y crear su precio de mercado de referencia. No está en un exchange, pero el precio de referencia es 42 o 92, o el precio que ellos marquen en el momento que se vaya público la moneda. Entonces, la negociación consistiría básicamente en que el que compra y vende va a recibir los yuan al precio que se esté dando en ese momento. No es un precio obligatorio. El que tiene muchos yuan dirá, yo la voy a liquidar a $2, porque ese es mi problema. Bueno, ese es tu problema, hermano, liquídala. Te vas a quedar sin yuan rapidito, créeme. Porque otros dirán, yo la acabo a 50 centavos. Bueno, ese es tu problema, hermano. Quémala al precio que tú quieras, pero eso está ahí. No es público en un exchange donde el precio se va para el piso, legalmente. Eso está en un ambiente controlado, un P2P, y tú negocias el precio de la moneda. Y eso no afectaría en nada el valor de la moneda. Eso pasaría ahí internamente. Es como una transferencia que tú estás haciendo de un punto A a un punto B, y por debajo arregla que te paguen ya sea con PayPal, que te paguen ya sea hasta con el mismo Bitcoin, que te paguen ese pago con cualquier medio de pago. Y tú haces la transacción. Y de esa manera pues se le quitaría la ansiedad a la gente de que quieren liquidar algo de su yuan y no pueden. Porque sí pudieran hacerlo ya, pero tienes que moverte. Pero bueno, esto sería un lugar centralizado con la compañía, y lo haces allí, y bueno, ya usted arregla por debajo de la mesa, como quien dice así.
el valor que usted quiere, usted ponga el precio y ahí esa va a ser la rebatiña. Es una solución, ¿no?, que se le puede dar a la comunidad. Y eso no afectaría el valor de la moneda en nada, porque eso es algo fuera de un exchange. Ese es un negocio de wallet a wallet. Punto. Solo que está arbitrado por la compañía. Es una idea, ¿no? Esperemos que a futuro pues eso sea una opción. Como estamos montados sobre el protocolo de Ethereum, todo se puede hacer. Ok, voy a revisar preguntas, a ver qué hay por acá. Estamos también, vamos a ver el tiempo. Vamos para la hora, ya casi vamos a terminar un poquito. Dice acá, no saben, Eric, me dice Francisco, no sabes aún cuánto porcentaje en One vamos a poder utilizar en One Forex. Mi lógica me dice, Francisco, porque el sistema lo permite hacer ya un 25%. Hoy día podemos comprar productos y servicios y el gas a un 25% de tus One. O sea que si tú vas a comprar 1000 gas, no tienes que pagar 1000 euros a la compañía. Pagas el 25%, que serían 250 con tus One, y el resto lo pagas en fiat o en los euros, pues. Pienso que esa es la tasa que pudiera poner el sistema. Imagínate si esa bendición se da. Chuleta, tú vas a usar el trading y un 25% de tu One los puedes utilizar para tradear. Eso sería fabuloso, hermano. Eso sería genial. Que usáramos un porcentaje de los One para comprar el paquete que vas a utilizar tú en vivo, pues, en la plataforma. Y se te darían como unos módulos, una ficha donde esa es la que tú vas a utilizar allí en el One Forex. No sé, pudiera ser, por lógica. Vamos a ver qué otra pregunta por acá. Dice Alexander, ¿será que unen con Binance? No, yo no creo que eso, mira, eso en un futuro puede ser que se den esas negociaciones. Cuando One ya sea pública y se vea que es una moneda activa, ellos vean lo que nosotros tenemos, la gente, créeme, no va a buscar para hacer negocio. Ya lo están buscando. A One Ecosystem ya lo buscan para hacer negocios grandes, pero la compañía tiene su norte y es a los términos de la compañía. Este es un negocio que está haciendo la compañía con esa aplicación. Vamos a ver de qué se trata. Y dice que es directo. Entonces, vamos a ver cuál es la historia, cuál es el negocio, ¿no? Dice acá Juan José, saludos en México. Saludos de Lima, Perú. Tabita. Otras preguntas, vamos a ver por acá quién más pregunta. Héctor manda saludos de Argentina. Saludos de Posadas, dice Mario. Dice acá Eric, ¿dónde o cómo encuentra uno personas interesadas en comprar One? Hermanito, mira, te voy a decir algo. El 1% de la humanidad conoce un poco de lo que es el mundo de la criptografía. El 99% de los seres humanos ignoran este universo. Así que te doy el 99% de la población humana para que tú veas qué haces con eso. Tú sabrás qué vas a hacer. Pero eso es decisión de cada uno. ¿Cómo entraste tú? Alguien te buscó, ¿no? Así mismo es. Igualito. Igualito es. Porque eso es el network marketing. Claro, para eso ya hay una especialidad. Para eso ya hay, como quien dice, herramientas de cómo hacerlo. Y ya requiere un entrenamiento. Un entrenamiento. Dice acá, mira, la venta, si tú aprendes a vender algo, no importa lo que sea, el secreto está en la venta. Si tú te pones a estudiar, porque hay personas que te enseñan a vender y aprendes cómo hacerlo, te vas lejos, papá. Lejos. Dice acá Espigas Dorada. Es muy importante el crecimiento que se viene. Saludos de Argentina. Saludos allá a Argentina. Héctor González, eso no es una pregunta para este momento. Vender es lo último en lo que se debe pensar, dice acá exactamente. Es más, la empresa lo tiene expresamente prohibido. Exactamente. De momento, la atención no está enfocada en eso. ¿Okay? Excelente idea. Bueno, mira, ahí Héctor quiero decirte algo con ese temita de que lo tiene completamente prohibido. Sí y no.
Yo le digo sí y no a eso. Porque si fuera así, entonces ¿para qué están sacando el gas? Si fuera que es prohibido moverlas, entonces bloquean todo como era antes y no la puedes hacer nada. Si están diciendo que el gas se puede conseguir, ¿para qué es el gas entonces? ¿Para qué inventaron esto? ¿Y por qué cobran por el gas? Entonces yo no podría decirte a ti que es prohibido hacerlo. Lo que sí es prohibido es decirle al que se la estás dando, esto es una moneda que se va a disparar a $100, 300, va a un éxito rotundo, te va a ir súper bien, y engañarlo diciéndole eso. Y diciéndole que es una inversión. Ahí sí estás haciendo mal. Y eso es lo que prohíbe la compañía. Tú vas a transferir, vas a pasar esto, tú tienes que decirle la verdad a la persona. Como todo negocio, esto es un riesgo, pues que esto no valga nada y se vaya a hacerlo. Simplemente pierdes todo. ¿Te interesa? Es así, porque uno no sabe. Ahora están diciendo que Bitcoin se veía a cero. No lo han escuchado por ahí, búsquenlo en YouTube para que Bitcoin se va a cero. Muchas personas dicen que Bitcoin se va a cero. Entonces tú no puedes estar prometiendo inversión y nada de esto. Por eso en este video yo no doy consejos de inversión de nada de esto. Y con el proyecto de la moneda, el gas está ahí para transferirlas. Tú las puedes transferir a quien tú quieras y arreglar con esa persona. Esa es tu decisión, es tu patrimonio. Pero tú no puedes decirle a esa persona que esto se puede cambiar por efectivo, cash ya de una vez, que esto, que él va a tener un beneficio a futuro de esto. No le puedes decir nada de eso, hermanito. Lo que entramos a este proyecto tenemos la fe de que eso va a ser así. Si ya tú decides llegar a un acuerdo, ya esa es tu decisión, pero tú no le puedes decir que a esa persona que esto es una inversión y que esa moneda va a tener un futuro más adelante. Uno no sabe lo que pueda pasar. Claro, yo sí sé lo que va a pasar, que esto va a ser un proyecto sumamente exitoso, pero bueno, tú tienes que estar claro con lo que vas a hacer y tienes que tener mucho cuidado con eso. Porque después por ahí vienen las demandas y las vainas, ¿no? Y por eso es que se busca mucho problema con la empresa, es por ese asunto, porque la gente ofrece cosas que no son reales. Tiene que ser muy real, es un proyecto que puede ser exitoso, pero también puede ser un proyecto que no le gusta a la gente, yo no sé, que no pueda funcionar, que desaparezca. Estas cosas pueden pasar. Pero, vuelvo y repito, con la magnitud de lo que uno ha visto por tantos años y lo que nos han jamaqueado, un árbol que lo jamaquean así, ¿ves? Que le han querido sacar todo, hasta todas las hojas y no han podido tumbarlo. Con esta nueva etapa que viene del proyecto, esto va a ser tremendo. Sigamos acá entonces con más información. Dice aquí, ingresos pasivos y criptomonedas. Es justo lo que estaba pensando como respuesta para un intercambio de monedas por fuera de un exchange. Claro, hermanito, eso es lo que es. Vamos a visualizar en la mente que eso va a ser así en un futuro. Que se haga el P2P. Sin exchange. Para proteger nuestras monedas. Y que en ese año que van a hacer eso, que la gente liquide todo lo que quiera. Al precio que quiera, hermano. Y quiere coger fiat, pero agarra el precio que quiera. Y eso va a ser un banquete para el montón de gente que dice, tú sabes que hay una oportunidad, pam, pam, pam. Y va a entrar gente solita a arrebatarles lo que ustedes tienen. Claro, el que es holder, vuelvo y lo repito, el que es un holder siempre va a hacer mucha riqueza. Igual sucede con Bitcoin, creo que sepa. ¿O es que ustedes creen que los que tenían Bitcoin, 20,000, 30,000 moneditas de esas que les costó 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, $1 o $2, no las liquidaron cuando la moneda se fue a 10, 15 dólares? Por eso es que hoy no tienen nada. Pero si ellos se hubieran aguantado, créanme que serían millonarios. Y los que lo fueron, porque ya no tienen nada, es porque se le olvidó la llave o perdieron la información y la encontraron 5 o 6 años después y ya la moneda estaba en 1,000 o 2,000 cada Bitcoin. Y entonces dijeron, tú sabes que ahora la voy a cambiar. Pero muy poca gente de los que iniciaron cuando Bitcoin se cambiaba a P2P nada más, porque en su white paper nunca habla de un exchange, por cierto, quiero que lo investiguen. Nunca habla de un exchange y que se va a cambiar por fiat. Jamás Bitcoin fue diseñado para eso. Bitcoin fue diseñado para un P2P. Ok, voy acá con más información. Dice aquí. Donde todo esto sea alrededor de One, claro. Claro que sí, dice aquí. Ahí podría agregarse los swaps, claro, descentralizados
los AMM, creador de mercados, una plataforma DeFi, claro que sí. Un blockchain de contratos inteligentes para crear monedas sobre su protocolo, también lo pueden hacer. Es que miren, que el proyecto se haya montado sobre Ethereum es lo mejor que nos ha podido pasar, porque ahora estaba escuchando que para septiembre Ethereum ya va a lanzar su Proof of Stake y va a quitar el sistema de Proof of Work. Lo va a ir, diríamos, gradualmente desinflando para que quede el Proof of Stake, y que el Proof of Stake tiene un rendimiento casi del 99% de ahorro de energía. ¿Usted se puede imaginar eso? Entonces, enviar cualquier token a través de Ethereum va a ser sumamente económico, casi diríamos que gratis. Así que imaginen. Entonces la compañía tiene que saber algo, ¿no? Porque aquí dice que hasta el 31 de agosto está esta promoción. Ya veremos qué viene después del 31 de agosto. Quizás las cosas cambien. Y ya cuando el merge se dé de Ethereum, entonces ya todo va a cambiar y nosotros pertenecemos a esa autopista blockchain del protocolo de Ethereum. Y sobre nuestro proyecto podemos desarrollar lo que nosotros querramos. Y tenemos a nuestro ingeniero en sistema, el señor Vladislav, que es un ser humano muy inteligente, joven, dinámico, con una actitud emprendedora y que le dieron carta libre. O sea, haz lo que quieras. Carta libre. O sea, usted se puede imaginar. Por eso es que implementaron este asunto ahora de los viajes. Carta libre. O sea, yo voy a poder desarrollar este proyecto hasta donde yo quiera, la imaginación me dé. No hay límites. Dice que si el cash de reserva en algún momento se podrá hacer efectivo. Dice Marvin Valero. El cash de reserva puedes comprar al 25% todo lo que está en One Ecosystem. Gas y paquetes educativos. Al día de hoy. De momento, eventualmente esperemos que también lo activen con el One Forex, que se pudiera comprar también un 25 con eso. Esperemos, vamos a ver qué sucede, que hay tantas cosas que pueden pasar. Dice acá Ana María Farías, ¿cómo se le transfiere One a otra persona? Ahí tengo un video en el canal donde explico cómo hacerlo. Tienes que tener, por cierto, el KYC aprobado, porque de lo contrario no vas a poder transferirlo. Es muy fácil. Tú buscas el usuario y automáticamente se transfiere. Déjame mostrártelo aquí. Entro aquí a mi cuenta de MyCoin. Ok. Vamos aquí a una wallet de aquí. De estas pequeñas. Vamos acá más abajo. Aquí en Luxor TV, que es la del canal. Bueno. Y tú agarras aquí, ¿ves? Y pones el nombre. Yo voy a poner el nombre Luxorman, que es mi cuenta principal. Ahí aparece, lo estás viendo. Le hago un clic. Me voy a acercarme. Voy a decirle que voy a mandar 20 One. Y automáticamente le digo aquí transferencia. Transferencia, ¿ves? Y este nombre puede ser cualquier nombre, quiero que sepan. Que tú me digas, pan, yo te lo voy a pasar. Plan y llega. ¿Ok? Y yo tengo que tener gas, lógico, ¿no? Aquí gas. Pero no hay problema porque yo los tengo. Entonces yo le digo aquí, voy a poner, para no gastar ese gas porque ya cuesta plata, voy a ponerle aquí uno nada más. ¿Ok? Porque si no, ahí perdí 20 gas. Entonces yo le voy a ir transferir, ¿ves? Me va a aparecer una pantalla que tengo que confirmar. ¿Estás seguro? Yo le digo confirmar y automáticamente, ¡pam!, se fue el One, ¿ves? Queda aquí bloqueado en mi wallet porque se fue para la otra wallet. Y esto toma un tiempito en la blockchain para que se apruebe y ya. Así de simple. O sea que ya tú puedes mover esa One a donde a ti te dé la gana. Y si por decir un ejemplo, tú necesitas meter a alguien para que reciba esa One, tú te vas acá abajo. Hay un link de invitación, ¿ves? Le das un clic. ¿Ok? Copias ese link. Se lo mandas a la persona y esa persona crea su wallet con todos sus datos, que suba su KYC, que llene todos los datos y activa su cuenta. Y ¡pam! Tú le mandas después lo que quieras. De momento. Ok.
Eh, ya para finalizar, estamos en la recta final, una que otras cositas que quiero decirle. Tengo esta promoción para aquellos que quieran monetizar sus WAN. Esta es una tarjeta de video que ustedes la pueden buscar en cualquier compañía de Estados Unidos, no te baja de $1000. Y ya está importada en Panamá, lógico, pago los gastos, flete y todo el asunto. La tengo en inventario. Tiene este precio porque estoy incluyendo el transporte por DHL a cualquier país del mundo. Y ahí solamente en DHL se me van a ir $250 porque ya me lo dijeron. Dependiendo, porque si va para Europa puede que se me vaya hasta 300 o para Vietnam, que son los que siempre me compran. Entonces, esta es la oferta. Tú vas a pagar 750 en euros directo de la plataforma y 17.69 WAN. ¿Ok? Todo se va a hacer dentro de la plataforma para evitar el problema del P2P por debajo de la mesa, como les dije. Porque ese es un lío después cuando uno le vende a Argentina a otro lado, ¿qué es el lío para mandar la plata? Entonces tú sabes que la plata está ahí, me llega a ir directamente en DealShaker. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquel que lo quiere comprar para monetizar, este es el precio, aquí está el precio de la tarjeta. Esto incluye el envío al país de donde sea en cualquier parte del mundo. Y esto es lo que tú pagas en WAN, con tus WAN, estás pagando también la mitad de ese envío. Y lo que tú recibes, bueno, aquí me equivoqué, es 50-50, ¿no? Aquí recibes el 749 en cash, que lo vas a meter a la plataforma de DealShaker, que lo puedes hacer con Bitcoin o con Tether, lo metes a la plataforma, cargas tus euros y compras. Una vez que tú compras, me va a llegar esa opción de que lo compraste, me mandas toda tu dirección. Lo ideal será hacerlo todo primero antes, ¿no? De que estás interesado en comprar, si quieres. Y yo te digo, bueno, si no hay problema para llevarlo a X país. Bueno, en Latinoamérica no hay problema porque ya yo he enviado con DealShaker, digo con DHL, y ellos pueden enviar a cualquier parte. Te van a tocar la puerta de tu casa aquí esta vez. Entonces, tú recibes esa tarjeta. Vamos a buscarla en otro lugar para que vean el precio. Y entonces, ya tú la tienes en tu casa y ya lo que te toca a ti es venderla. Venderla al precio de mercado. En país se puede vender en 1200, 1300, en Argentina facilito. Porque es una tarjeta de video profesional de alta velocidad y que está a la venta. Mira aquí en Estados Unidos. Ese es el precio en Estados Unidos. ¿Ok? Si tú lo compras aquí en Estados Unidos directamente, te va a llegar al país que tengas en Miami. De Miami para tu país te cobran el flete, liquidas en aduana, todo casi te sale más o menos igual. Pero lo tienes que pagar todo en fiat. Acá vas a pagar 749 en fiat y ya lo tienes en tu casa. Y de esa manera monetizas. Una vez que te llega, lo anuncias en las redes sociales en tu país, lo vendes en 1000, 1200, le sacas 300, 400 dólares a esa tarjeta y haces un negocio. Voy a poner un montón de negocios así en DealShaker para que los que quieran aprovechar compren. Por ahí vienen unas computadoras, unas cosas que voy a poner y voy con tarifas así del 50%. Ok, miren, este es el logotipo de la compañía ya para terminar este video. Tenía rato que no hace un video tan largo, pero lo hago porque disfruto mucho de la compañía de ustedes. Aquí es como si yo estuviera conversando con ustedes y espero pues que ustedes se encuentren muy bien por allá. Sí, me dice Lucila que está fantástico. Sí, se van a poder enviar otros productos, pero voy poco a poco, ¿ok? Voy poco a poco, voy a ir metiendo estos productos. Viene un producto que va a ser online, que ustedes van a poder comprar online y no tienen que pagar flete ni nada y que le va a poder servir para hacer negocios más adelante. Que es en la línea del diseño gráfico, ¿no? Bueno, por cierto, se lo voy a mostrar ya, porque yo lo tengo aquí y ya que estamos aquí en vivo, voy a soltar ese producto. Vamos a hacer el cambio mientras lo busco. Y el producto es interesante porque es online, ahí no tienes que pagar nada. Y ya eso depende de ti. Aquí lo tengo, eso lo acabo de subir y es el desarrollo de páginas web. ¿Ok? Eso incluye el desarrollo de página web, diseño gráfico, todo lo que es el concepto de hacer este landing page completo
incluye el hosting, que es el hospedaje en la nube, por un año, y incluye lo que es el dominio, o sea, el nombre que tú quieres para ese sitio web. Hay 58 cupones disponibles y tú desde tu país, en cualquier parte del mundo, donde tú estés, tú puedes ofrecer este servicio. Lo vendes al precio de mercado, que son $1,000, cuesta hacer una página web completa. Y tú no tienes que hacer nada. Tú nada más compras el cupón, dice, este es el cliente, pan, y yo me encargo de todo. Entonces mira la oferta como es, ¿ve? Claro, todo esto está en la página, ¿ok? No tienen ni que preocuparse por enviar dinero. Ustedes arreglan allá desde su país, le cargan los tether al sistema, el sistema te carga los euros y lo tienes ya en tu wallet y haces la compra. El valor es $980, ¿ok? O euros, porque ya están a la par. Y tú vas a pagar entonces aquí 490 en cripto, que es One, y 490 en fiat. Y tienes tu página web profesional, ya sea para tu negocio o para el negocio de un cliente. Ya tú verás cómo monetizas eso. El precio, podríamos decir que este es el precio mayorista. Porque tú este precio, tú le puedes poner el precio que tú quieras. Tú negocias con el cliente de 1.500 para arriba y dice, lo cerré en 1.500 y digo, bueno, bendición para ti, hermanito. Compra el cupón, mándame todos los datos, las fotos, la información, o vemos cómo juntos contactamos al cliente y le desarrollamos su página web. Y eso está disponible en este preciso momento. Esta es una herramienta que a cualquiera le puede interesar. Ya que estoy por aquí chequeando lo del libro blanco, déjenme ir rapidito por acá. Aquí está, ¿ves? Aquí lo dice la persona que estaba preguntando sobre One, aquí está, ¿ves? Es un smart contract con un token RC20, aquí lo dice. Y aquí detalla todo lo que es ese token RC20 y cómo va a funcionar y todo el asunto, ¿no? Eso está en el libro blanco de Dealshaker, que lo pueden encontrar cada vez que usted abre en el dashboard. Aquí está, en este pedacito. Le haces un clic aquí y automáticamente te lleva a esa página que yo le acabo de mostrar. Bueno, continuamos acá con los logotipos ya para terminar. Este video se ha hecho extenso, pero no importa. Lo importante es que puedan tener la información. Estos son los logotipos. Si lo van a utilizar, tienen que utilizarlo con el nombrecito de Independent Marketing Associate, lo que es IMA, aquí abajito. Nosotros ya estamos implementando esto para que sea un nombre legal, un logo legal. Para que el logo no tenga problemas de ilegalidad, tiene que estar así como lo están viendo ustedes acá. Del color este y con esta letra que es como media azulita. ¿Sí? La están viendo acá. ¿Ok? Si la hacen sin la letra, lógico, ya entra en un problema porque no estás proyectando la marca como tiene que ser. Entonces, con eso hay que tener cuidado, ¿no? Dice acá... Si vas a hacer una tarjeta de presentación, igual puedes utilizar las herramientas. Yo imagino que eventualmente, como hicieron con Dealshaker, le van a poner todos estos logotipos y todos estos artes de manera que el usuario, el IMA, pueda bajarlos y hacer su negocio como tiene que ser, con todas las de la ley. Ya para terminar, bueno, recuerden suscribirse a los canales oficiales de One Ecosystem. Suscríbanse ahí van a recibir la noticia directa del corporativo y eventualmente también se pueden suscribir al canal de nosotros, el Luxor TV, porque nosotros recibimos la noticia al igual que ustedes, pero damos nuestra opinión al respecto de cómo puede ser eso y también podemos dar información adicional sobre cómo utilizarlo. Y esto está disponible ya. ¿Ok? Esta es información del Country Board, que eso se está realizando también. Y esta es una comisión anual que va a cobrar la compañía a aquellos que utilicen la plataforma, aquellos que hagan la red y reciban alguna comisión adicional. Esto es un fee anual, como cobran los bancos, como cobra cualquier sistema, que inicia pues de 10 euros y máximo hasta 30. Si tú moviste durante los 12 meses, hiciste alguna red o recibiste algún beneficio a través de Dealshaker o a través de la venta de paquetes educativos, ahora con el One Forex, o de pronto has hecho un negocio con la compañía relacionado con el asunto de los viajes que viene,
Ellos te van a cobrar, dependiendo del monto que tú muevas en todo el año, son 10 euros, 20 euros o 30 euros anuales todos los años. Y aquí están más o menos el ejemplo. ¿Ves? Si son 100, pues 10. Si es arriba de 100 o más, que son 1000, pues ya serían 20. Y arriba de 1000 o más, estaríamos hablando de 30 euros. Y esto es básicamente lo que yo quería hablarles a ustedes. Este newsletter pues te llega por correo y está disponible en varios idiomas. Lo curioso es que no veo el idioma aquí en español, que estaba viéndolo y no está. Pero no importa, tú de la parte de arriba puedes cambiarlo. Y esto es lo que yo tenía hoy en noticias de One Ecosystem. De momento voy a ver qué otras preguntas hay por acá y vamos a cerrar la transmisión de la noche de hoy. Dice aquí Miguel Guevara: agradecido por la pasión y vocación de enseñar a nuestra comunidad. Dios te bendiga desde Colombia. Bendiciones, Miguel, ahí donde te encuentres. Esa es la idea y vamos a entrar en una etapa interesante porque entramos al universo del trading a través de One Ecosystem. Yo no quería hacerlo con otras plataformas, quería hacerlo con la nuestra. Y ahí vamos a poder entonces tirar predicciones, vaticinios y ver si en ese proceso pues logramos hacer algo de dinero, ¿no? ¿No les parece? Esa es la idea, esa es la idea. La idea del trading es que uno aprenda pues cómo funciona ese universo y sé que hay unos riesgos, pero lo importante es entender cómo funciona eso porque las personas que han hecho más dinero en el planeta Tierra lo han hecho a través de manejarse bien con el trading, con el negocio de los activos de la bolsa de valores. Todo eso funciona de esa manera. Hay un concepto, ¿no? El que tradea, lógico, hace su venta y liquida rápido. Pero está el holder, que también tiene que saber de trading y tiene que saber en qué momento comprar y tiene que saber en qué momento vender a largo plazo. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros con el OneForex y con todo lo que va a venir de estos dos nuevos y maravillosos productos que ha anunciado la compañía. Bueno, sin más que decirles esta noche, le doy gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Luxor TV. Recuerden regalarme un like, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando estoy en vivo y así puedan participar de estas transmisiones. Y sobre todo, si eres nuevo y primera vez que estás viendo todo esto que hemos conversado y la cabeza la tienes así como quien dice, ¿y qué hago con todo esto? Suscríbete al canal de Luxor TV y más abajito vas a ver el enlace para entrar a One Ecosystem y trata de conocer un poco este universo de blockchain, de DeFi, de lo que son todo el mundo del trading que vamos a entrar ahora y aprende. Es lo primero que tienes que hacer, educarte.